Espíritu Santo, Jehová, Dios mío. Gracias, oh Dios, Señor, por esta mañana, este día, Dios mío. Mira a nuestros hermanos, Dios mío. En este momento quiero darle la gracia por ellos, Dios mío, que tú le des la fuerza, Señor. Tú dices en tu palabra que clamemos a ti y tú responderás, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, dirección. Oh Señor, mira cuánto consejero hoy en día, Dios mío. Pero tú eres mejor consejero, Dios, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénalo, Dios, Señor Jesús. Mira a nuestros pastores, Dios, Señor. Dale la fuerza, Dios mío, a cada hermano que esté en cada situación, Dios mío, Jesús. Gracias, oh Dios, Señor Jesús, que tú dices en tu palabra que tú nunca nos abandonarás. Sí, Señor. Gracias, Dios, Señor, que tú siempre eres fiel en tu palabra, Dios, Señor. Señor, te fallamos, pero tú siempre has prometido estar con nosotros en cada momento, Dios, Señor. Mira estos momentos de decisiones, muchos momentos difíciles, Dios, Señor. Te pedimos la guía, que tú eres el mejor guía, Señor, para nuestra vida, Señor. No hay un mejor consejero como tú, Señor. En cada momento, Dios, te podemos clamar las 24 horas, Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, Señor, que podemos ir a donde ti, Dios, en fe y en verdad, por tu Espíritu, Señor, que eres tú con el gran consolador para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu promesa que ha sido cumplida. Gracias y tu palabra, Dios, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bienvenidos, iglesia. Qué bueno en verlos de nuevo esta mañana con nosotros. Este es el tercer domingo que vamos a reunirnos afuera. Queremos invitarlos que vengan al aire libre. Estamos observando distancia y guantes y máscaras. Entonces estamos tomando toda precaución. Pero qué bueno poder traerles el mensaje por el YouTube. Y estamos orando por que todo se arregle pronto. Gracias que ya empezamos esta semana a abrir la ciudad y esperamos que pronto podamos normalizarnos. Y esta mañana vamos a abrir en la palabra de Dios y estudiar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Pero vamos a orar brevemente. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Te pedimos que usted bendiga a cada persona, Señor, que estamos yendo y que usted, Señor, les ayude a ellos, Señor, a amarse uno al otro, Señor, a aplicar el perdón de Dios a nuestras vidas para que tengamos matrimonios y relaciones exitosas y que podamos, Señor, tener el favor de Dios sobre nuestras familias y nuestras vidas. Glorifícate, Señor, y habla a mi corazón y a cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, esta mañana vamos a abrir en Juan 8, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, y vamos a hablar acerca de la mujer que fue tomada en adulterio y recibió el perdón de Jesús. Hemos estado hablando en las últimas meses acerca de las relaciones de los hogares, cómo podemos tener hogares exitosos, cómo podemos tener relaciones que agradan a Dios. Y queremos tomar ese yugo que Cristo nos da, que es liviano, que es ligero. Y el Señor dice, venga, aprenda de mí. Y estamos aprendiendo la palabra de Dios, leyéndola, siendo instruidos por su manual. Pedro nos dice que Cristo fue nuestro ejemplo para que sigamos andando en los pasos del Señor.
Entonces queremos andar en la paz de Dios, en la luz de Dios, en la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a hablar acerca del perdón que Cristo extendió a una mujer que estaba en pecado. Y vamos a leer en capítulo 8, San Juan 8, los primeros 12 versículos. Dice la palabra de Dios, Juan 8, 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso del perdón de Dios. Y estamos hablando acerca de relaciones y el Señor dice que debemos de perdonar unos a otros, como Cristo nos perdonó. Yo creo que si usted y yo caminamos espiritualmente en la palabra de Dios, vamos a tener éxito y vamos a ser renovados espiritualmente y vamos a tener hogares dulces donde hay comprensión, hay humildad, hay comunicación. Aquí vemos de que en esta escena del capítulo 8 viene ellos a acusar a esta mujer, pero fue como atrapada para atrapar a Cristo y descreditar sus enseñanzas y su autoridad. Ella había cometido un gran pecado, pero imagínense cómo ellos sabían que ella había cometido adulterio. Probablemente fue como puesto en una escena y pudieron seguramente en esta tragedia y hacerlo para traerla a Cristo con este pecado, a ver qué iba a decidir el Señor. Como seguidores de Cristo tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Qué es el perdón? El perdón es simplemente soltar a una persona y a la ofensa que ha cometido hacia Dios. No estar recordando esa ofensa, porque eso nos trae amargura y nos trae tristeza y nos quita el gozo de Dios. Entonces el perdonar es la habilidad de dejar esa ofensa para que el Señor tome control de esa situación. Usted está en su matrimonio, en su vida, en su relación y cree que nadie le entiende, pero sepa que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y tentaciones y pruebas.
Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios de que nos ha perdonado de todo pecado. Él dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados para darnos vida nueva y vida eterna. Yo le doy gracias a Dios por el perdón de Dios. Y aquí vemos de que Cristo viene al templo por la mañana. Dice el versículo anterior, en el capítulo 7, que todos se fueron para su casa y Cristo se fue al monte de Olivos. Él no tenía ni un sitio donde dormir. Pero como de costumbre vino al templo de mañana el día siguiente a enseñar a la gente. Y los fariseos, los escribas, querían atrapar a Cristo, y vemos aquí que traen a esta mujer con este gran delito. Y Cristo les va a demostrar realmente como creyentes cómo podemos perdonar el uno al otro y realmente por qué debemos perdonar. No importa qué nivel espiritual usted ha obtenido, siempre si no perdonamos va a haber amargura, enojo, va a haber clamor, venganza, ira. Pero con la ayuda de Dios podemos perdonar a aquellos que viven con nosotros. Yo estaba escuchando esta mañana, dice que el matrimonio es la única guerra donde uno duerme con el enemigo. Y eso no debe ser. Nuestras esposas, esposos no deben de ser nuestros enemigos. Eso es lo que Satanás quiere que usted y yo hagamos. Pero Dios ha traído a esa unión matrimonial para bendecir al hogar, para ayudar a usted, para ayudar a mí a completar nuestra vida. Que esta mañana podamos utilizar y aprender y implementar los principios bíblicos para perdón. Primero que nada, vemos de que si vamos a perdonarnos unos a otros, tenemos que resistir la carne. La carne es cuando usted y yo nos guiamos por la ira y las contiendas y el coraje y no nos sometemos al yugo del Señor. Estos hombres estaban respondiendo en la carne. Ellos querían traer al Señor y con motivos falsos y para condenarle. Ve el versículo 5. Dice que en la ley de Moisés, nos mandó Moisés a apedrear a esta mujer, pero ¿qué dices tú? Esto lo hacían para atraparlo. Usted y yo tenemos que resistir entonces toda amargura, todo enojo, todos celos y malas palabras. Y la Biblia dice que debemos de ser benignos. Dice en Efesios 4:32 que en 4:32 dice, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también Dios en Cristo os ha perdonado. Si usted esta mañana ha recibido el perdón de Dios, Dios le da a usted la capacidad para perdonar a aquellos que le ofenden. Y no tenemos que resistir, tenemos que resistir la carne y guiarnos por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted ministró o hizo algo bueno para sus enemigos? El Señor dice en Mateo 5:44 que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de bendecir a aquellos que nos maldicen y hacerlo bien a aquellos que nos odian y orar por aquellos que nos ofenden y nos persiguen, para que podamos ser los hijos del Padre que está en el cielo. Pablo escribe en Gálatas 6:1 que, hermanos, dice, si alguno está tomado en una falta, usted que es espiritual, restablezca a él en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no seas tentado. Jesús perdona a esta mujer y expone el deseo de las malas intenciones de estos hombres. Ellos tenían malas intenciones, que eran vengativos, estaban demostrando odio, celos
eran hijos del demonio. Note que trajeron en la Biblia, trajeron a aquella que había supuestamente tomada en adulterio, pero no trajeron al varón que había cometido este delito. ¿Dónde estaba él? Si hay adulterio, tiene que haber dos. Y la palabra de Dios decía que tenían que traer a los dos y apedrearlos a los dos. Entonces vemos de que el Señor nos da un nuevo comienzo cuando recibimos el perdón del Señor. El Señor esperó que a ver quién iba a maldecirla, quién iba a arrojar las piedras, y empieza a ministrarle a ella en su necesidad. Cuando estamos enojados y hay gran amargura, nos sentimos frustrados, nos sentimos avergonzados. Si no perdonamos, estamos desobedeciendo al Señor. El Señor dice en Mateo 6, 14 y 15, que si usted no perdona las deudas de los demás, su Padre eterno en el cielo tampoco va a perdonar sus pecados. Pero si usted perdona a los hombres sus deudas, entonces su Padre os perdonará. Nosotros vamos a ser juzgados por la gente y los demás. Jesús dice en Mateo 7:1 que no juzgas para que no seas juzgado. Y Lucas lo pone en 6:31, lo pone de esta manera: como usted quiere que la gente le haga a usted haga de misma manera. Estos hombres querían simplemente avergonzar a esta mujer y atrapar al Señor para descreditar a este nuevo maestro y destruirlo completamente. Pero vemos que Dios en su sabiduría responde en una manera maravillosa, sin precedente anterior. Él dice: yo la perdono. Ustedes el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y vemos que la conciencia de ellos tuvieron que retroceder. Y gracias por el perdón que Dios hace en nuestras vidas. El pecado tiene gran influencia sobre nuestras vidas y nos van a herir si continuamos en él. La Biblia dice que en Hebreos 12:15, que no deje que ninguna raíz de amargura venga y le dé a usted dificultad en su vida, porque muchos han sido manchados con esto. La carne desobedece al Señor. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que caminamos en la palabra de Dios y sometidos a la autoridad de Dios. Entonces, si vamos a perdonar los unos a otros, no podemos seguir en la carne. Tenemos que considerar al Señor y recibir la amonestación de Dios y servirle a Él fielmente. Número punto, si vamos a ser perdonados o si vamos a demostrar el don de perdón, necesitamos no resistir la carne, pero también recordar el perdón que Cristo hizo por nosotros. Yo me imagino que esta mujer sabía lo que había hecho y sabía que los fariseos la habían atrapado, pero imagínense si Cristo la hubiera condenado también. Pero Cristo más bien la refuta a estos fariseos y los recuerda de su pecado. Uno por uno empiezan a irse, el más influencial, el más poderoso, a los más jóvenes. Todos estaban con gran convicción de pecado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos acusado y no hemos perdonado a alguien que nos ha hecho gran mal en nuestras vidas? Cristo nos perdonó nuestros pecados. Una ilustración, en la enciclopedia había un muchacho que estaba leyendo acerca
del mar, del océano, y empezó a decir, oh, alabado sea el Señor. Y otro que estaba a la par le dice, ¿cómo usted va a alabar a Dios leyendo la enciclopedia? Y él dice que acaba de leer de que el océano, en cierta parte, tiene como 5 millas de profundidad. Y el muchacho le dice, ¿y qué tiene que ver eso con Dios? Él dijo, entonces me recuerda de la promesa de Dios, de que en esa profundidad, no importa lo que está pasando sobre la superficie, las tormentas y las olas, hay una serenidad, tranquilidad en la profundidad del mar que no puede ser molestada con nada. La Biblia dice en Miqueas 7:19 que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Él dice en Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo doy gracias a Dios de que el Señor nos ha rescatado del pecado y nos ha dado vida eterna, vida nueva. Hermano, usted y yo podemos perdonar a nuestros seres queridos porque Dios nos ha extendido ese perdón. La Biblia dice que en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y sabemos de que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. ¿Y cómo no entonces podemos nosotros perdonar? La persona que no puede perdonar a su prójimo es una persona que no ha probado la benignidad de Dios y el amor de Dios. ¿Se acuerdan de que el Señor condenó a aquel rey o aquel hombre que fue perdonado por el rey cuando debía una suma cantidad grandísima y después corrió y fue a su compañero que le debía algo pequeñito de dinero y lo empezó a ahorcar y demandar y el Señor le dice que era un perverso siervo, porque si había recibido tanto perdón de Dios, ¿cómo no iba a perdonar al prójimo? Dios quiere que usted y yo que podamos resistir la carne y podamos recordar el perdón que Cristo nos ha dado. Y antes de que respondamos en la carne y desobedezcamos al Señor, recuerde lo que Cristo hizo por usted. En Efesios 4, 31 y 32, dice que Él nos perdonó de toda amargura, enojo, ira y gritería y maldicencia, y toda maldicia sea quitada entre vosotros, y sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que, si vamos a perdonar como Cristo perdonó, tenemos que resistir la carne, tenemos que recordar el perdón de Cristo, y el último punto es que debemos de responder de acuerdo a la palabra de Dios. Ve el versículo 4 y 5, 8, 4 y 5. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio, y en la ley de Moisés, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a esta mujer. ¿Qué tú dices? Ellos están usando la palabra de Dios para ver qué dice el Señor. Ahora se ven como muy religiosos para ver si Él cae en un error. Pero vemos que el Señor vino no a cambiar la ley, sino vino a cumplir con la ley. Pero el Señor siempre sube las normas. Y él le dice en Levíticos 20:10, habla acerca del adulterio y dice, el hombre que adulterare con la esposa de otro, el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adultero y a la adultera. Entonces vemos que la palabra de Dios condena este gran pecado de inmoralidad. Pero Cristo tuvo compasión de ella.
¿Dónde está? El hombre no se encuentra, ¿verdad? Vimos que el varón no se encontraba, estaban siempre tratando de que caiga en trampa. ¿Usted alguna vez ha oído una persona que ha mal usado las escrituras? Satanás sabe la palabra de Dios y la usa para causarnos que usted y yo caigamos en error. Dios quiere que usted y respondamos a la palabra de Dios afirmativamente y correctamente, dividiendo la palabra del Señor. Entonces, si podemos seguir al Señor, tenemos que hacerlo como dice la palabra de Dios. El Señor dice, no crea que he venido para destruir la ley o los profetas. Yo no he venido para destruir, sino para cumplir la palabra del Señor. El Señor extiende perdón para esta mujer y dice que usted y yo debemos de seguir los pasos, las pisadas del Señor y vivir en perdón. La Biblia dice que no deje que el sol se ponga en su ira, sino que podamos perdonarnos unos a otros, que podamos extendernos esa gracia para vivir una vida pacífica, una vida que agrada al Señor. Cuando hay contienda, cuando hay pleitos, cuando hay enojo, nadie está feliz en el hogar. Pero si usted y yo nos sometemos al Señor, vamos a experimentar la paz y la gracia de Dios que quiere que usted y yo podamos vivir en ella. La Escritura nos enseña que debemos de perdonar a todos los hombres. En Marcos 11:25, que cuando usted se para orar, dice, perdona si alguien tiene algo contra usted. Y debemos de perdonar más de una vez, ¿verdad? No solamente una vez, porque en Mateo 18:21, a Pedro viene a él y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? 7 veces. Y el Señor le dice, te digo 7 veces por 70 veces. Entonces vemos que es innumerable, porque estamos en la carne y estamos, propuestos al pecado y vamos fácilmente a caer en el pecado. Entonces debemos de perdonarnos unos a otros con el temor de Dios y la palabra de Dios. Y debemos de también perdonar privadamente si alguien nos ha ofendido privadamente. Aquí ellos estaban haciendo públicamente, tratando de avergonzar a Jesús y a la mujer. La Biblia dice que si públicamente hemos cometido pecado, debemos de traerlo a la iglesia y pedir perdón. Y también debemos de pedir perdón en sinceridad. Tenemos que hacerlo de un corazón honesto y de humildad hacia el Señor. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude esta mañana a perdonarnos unos a otros y que podamos resistir la carne, que podamos recordar el amor de Cristo que tuvo por nosotros y responder bíblicamente con la palabra del Señor. Y para los matrimonios esta mañana el Señor nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, en Efesios 4:29, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Vamos aquí, hermanos, a cerrar aquí con oración y pedir al Señor que nos ayude a perdonarnos el uno al otro como manda el Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, de que usted nos enseña aquí, Señor, que el perdón es esencial para nuestras vidas porque hemos sido perdonados. Y también, Señor, debemos de demostrar este perdón para aquellos, Señor, que nos fallan. Dejar la ofensa, Señor, en tus manos y no recordarla de nuevo. Aunque, Señor, el demonio viene a acusarnos de nuevo, a traernos esa ofensa. Pero sabemos, Señor, de que Él es el acusador, Señor. Y usted quiere, Señor, que podamos, como usted, Señor, ha escondido todos nuestros delitos e iniquidades en la profundidad del mar y no lo va a recordar más. Que hagamos lo mismo con aquellos, Señor, seres queridos, hijos, hijas, Señor, padres, donde hay relaciones fracturadas, que podamos, Señor, restaurarlas, Señor, y pedirte a ti por este perdón, Señor, que procede de ti. Y que podamos, Señor, ser una bendición para
cada uno de aquellos que usted ha puesto en nuestras vidas, Señor. Y si hay alguna persona que no es salva, que esta mañana, Señor, pueda poner la fe en Cristo Jesús y recibir a este maestro, Señor, que pudo perdonar a una mujer en adulterio. Y para enseñarnos que no hay perdón muy grande que usted no pueda perdonar. Señor, que podamos, Señor, invocar a ti, Señor. Te dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Que venga, Señor, humildemente a arrepentirse y aceptar, Señor, el don de Dios, la palabra de Dios y el Hijo de Dios en su corazón, para que tengamos una vida nueva y eterna y tengamos el perdón de pecados y podamos vivir los unos a otros en el amor de Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia, que bueno, nos vemos pronto y vengan a nuestro culto afuera. Ok, tengan una buena semana. Dios los bendiga.